¿Qué te parece lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación que pues perjudica muchísimo la salud de estos pequeñitos, ¿no? No, y además está muy fuera de lugar esta declaración, digo, son excusas, porque la petición de los medicamentos se daba desde inicios de su administración. ¿Por qué no se dijo nada? ¿Y por qué se viene a decir apenas 2 años y medio después? Ahí está la incógnita, ¿no? A veces pensamos muy mal, Citlali, a veces pensamos mal. Pero bueno, vamos a hacer un enlace con Israel Rivas, vocero nacional de papás de niños con cáncer, quien nos va a comentar también de esta situación. Israel, muy buenas tardes. Oye, Israel, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comenta de este sabotaje en el suministro de medicamentos para niños con cáncer. ¿Qué opinión te da, Israel? Buenas tardes. Buenas tardes, Irán. Buenas tardes, Citlali. Los saludo con gusto a ustedes, pero bastante molesto el día de hoy por escuchar estas terribles declaraciones del presidente de la República. Me parece una vergüenza, si tendría que ponerle algún calificativo, me parece vergonzante que desde la máxima tribuna del país se esté utilizando para defenestrar una causa y para demostrar su profunda indiferencia. ¿Por qué lo digo? Mira, es que creo que el presidente está equivocado. Él no es la víctima. Si ustedes analizan lo que dijo hoy, dice, vivimos una situación muy penosa, pero él dice que vivió una situación penosa el gobierno y ellos, no nosotros, jamás se refiere a nosotros, a los que tuvimos hijos con cáncer, jamás se refiere a las víctimas, más bien él se pone en la actitud de víctima y nosotros le queremos decir al presidente y a la sociedad civil en general que el presidente está muy equivocado, que él no es la víctima, que la víctima del desabasto de medicamentos pediatro-oncológicos que hoy lleva más de 936 días de desabasto e intermitencia son los más de 20,000 niños con cáncer que hay a lo largo y ancho del país. Son los más de 1,600 niñas y niños que han fallecido o han visto daños severos en su salud por no tener los tratamientos en tiempo y forma. Que no se equivoque, vuelvo a repetir, lo decimos con mucha dureza el presidente de la República, que quienes hemos padecido del desabasto somos las familias que tenemos estos niños. Nosotros le hemos solicitado desde hace mucho una audiencia, jamás nos las ha dado, jamás ha puesto un pie en un hospital donde se atienden niños con cáncer. Esto me parece una vergüenza que desde la máxima tribuna se utilice, vuelvo a repetir, para decir esto. A nosotros nadie nos manipula, ni farmacéuticas, ni nadie. Somos suficientemente inteligentes para no darnos cuenta. Y ninguna madre, ningún padre saldría a protestar sin razón teniendo un hijo con cáncer. La única razón que nos mueve es la lucha por la vida de nuestros hijos. Israel, precisamente, perdón la interrupción, pero precisamente me llamaba la atención y hacía una recapitulación de cuando se daba este cambio, por ejemplo, del INSABI, que tú precisamente salías a denunciar, tomaban también las calles como una forma de protesta y de exigencia de una atención, porque ustedes denunciaban que con este cambio del INSABI no había unas reglas de operación claras, y además ahora sale el presidente a decir que hubo sabotaje cuando él empezaba para que no se dieran los medicamentos. Sin embargo, esta situación, tú ya lo adelantas, sigue igual. Entonces, esa es la comprobación que ese sabotaje que él está diciendo queda totalmente obsoleto ante una realidad en donde pues el medicamento sigue sin llegar, ¿no? Pues es una mentira, Citlali. ¿Por qué? Porque como bien dices, nosotros lo dijimos, yo mismo se lo dije allá en el Senado de la República. No va a funcionar este INSABI porque es un monstruo. ¿Quién va a revivir a los muertos cuando esto no funciona? No le apliquen una quimioterapia al sistema de salud en aras de combatir la corrupción porque van a cometer una catástrofe. Y lo hicieron. Lo hicieron por tercos, lo hicieron porque tienen un proceso de ideologización de los programas sociales, entre ellos del derecho a la salud. Han confundido los procesos ideológicos con el pragmatismo de llevar la salud a quien sea. Mira, yo platiqué personalmente junto con 18 padres de familia con el entonces encargado de la COFEPRIS, el doctor José Novelo. A mí me lo dijo, nosotros, el gobierno federal, cerramos PISA, que era la única compañía que fabricaba los medicamentos pediatro-oncológicos, porque según ellos habían encontrado una bacteria patógena en uno de los medicamentos que ellos fabricaban. Te has de acordar, en ese entonces
el Metro Texaco, que era la crisis en el 2019 del Metro Texaco. Ujú. Nosotros medio le creímos, pero realmente no hubo nadie en la cárcel, realmente no hubo sanciones, todos cerraron la planta y se paró la producción. Segunda mentira, esto evidencia la mentira del presidente, pero segunda acción que evidencia la mentira del presidente es que sus propios funcionarios, la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas, nos dijo a nosotros, a varios, no solamente a mí, a varios padres, que el problema del desabasto es que era que el gobierno federal se había peleado con PISA, que era la única compañía que fabricaba estos medicamentos, y que habían querido salir a comprar al extranjero y se habían encontrado con muchas dificultades, entre ellas la dificultad de encontrar medicamentos o muy caros o muy baratos pero de muy mala calidad, y que los que eran genéricos y de buena calidad no eran tan fáciles de conseguir. Pues sí. Tercero, que evidencia que el presidente de la República sigue mintiendo rotundamente, es que el mismo Hugo López-Gatell, en noviembre del año pasado, en una conferencia del Pulso de la Salud, aceptó que era un problema la solución de esta situación de los oncológicos pediátricos, porque había 39 claves de medicamentos que no podían resolver porque habían deshecho un monopolio o habían cerrado la llave de los medicamentos por combatir un monopolio de una farmacéutica. Así que no hubo ningún sabotaje, fueron ellos los que cerraron y clausuraron esta planta de fármacos, primero diciendo que había errores graves y después diciendo que era un monopolio. Ahora sale el presidente a decir una gran mentira. Lo que pasa es que te quiero decir que estamos en época electoral y la losa de dejar a niños sin medicamentos en aras de llevar un proyecto ideológico es muy grande. De hecho, se configura un delito internacional que se llama crimen, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y no lo digo yo, está tipificado ahí el genocidio como eso, como quien en aras de llevar a cabo un proyecto político, religioso, etcétera, a cabo y sacrifica vidas humanas, pues se llama de esa manera. Es lamentable, Israel, muy lamentable. Pues te agradezco por este enlace, Israel, y estaremos muy al Gracias. pendiente. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, bye, adiós, bye.